ahora está con nosotros Lidia Herrera, y es psicóloga clínica educativa, y vamos a hablar con ella ese tema que dice superando la ansiedad del primer día de clases. ¡Uy! Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Frida? Gracias por la invitación. Bueno, soy Loida Heredia, psicóloga clínica educativa. Y nada, estamos aquí para conversar un poquito de esta etapa escolar. Se habla en nuestro país acerca del gran retorno a las clases, el inicio del año escolar. Y eso conlleva pues bastantes factores, ¿no? Sí. Uno de ellos es la ansiedad que se presenta en los padres y también en nuestros niños. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero determinar qué entendemos por la ansiedad también, ¿no? Porque en cada niño es este inicio, ya sea en el nido, sea en la primaria, pasar a la secundaria o incluso iniciar una carrera ya universitaria o técnica, va a llevar a una elección de un campo nuevo. Entonces es entender un poco qué es lo que está sintiendo el menor con esto, ¿no? La ansiedad normalmente lo categorizan como este miedo intensificado, que va a pasar algo, que no voy a poder resolver algo. Pero muchas veces también no necesariamente va a ser la emoción del miedo. Puede ser vergüenza, qué van a decir los demás, si voy a poder rendir o no, qué me va a pasar, voy a tener compañeros, me voy a quedar solo, ¿no? O sea, va a haber un sinfín de emociones que pueda sentir el menor. Entonces, primero es reconocer con el menor qué está pasando, qué es lo que hace que te sientas de esta manera, ¿no? Entonces, ir acompañando. Por eso es que muchos colegios me gusta la idea que tienen con esto de hacer como visitas guiadas previas a los centros, ¿no? Van con los papás, este es el centro, este es su espacio de trabajo, este va a ser el salón, esos son los compañeros. Eso ayuda un poco también al menor, mira, este es el espacio donde vas a estar, ¿no? Porque quizás la mente del menor puede decir, no, no quiero, es terrible, ¿no? O los papás dejar también por primera vez al menor, ¿no? Es como, ¿y si no lo cuidan como yo lo cuido? ¿No? Entonces, es un sinfín de emociones que puedan estar pasando, pero siempre es reconocer qué es lo que me está llevando a sentir lo que estoy sintiendo. Vuelvo a recalcar, es miedo, es vergüenza, temor, y desde ahí empezar a observar, ok, ¿qué de tanto de lo que yo estoy sintiendo o está pasando realmente es así? ¿Y cómo me puedo anticipar para que esto sea mucho más amoldable para yo transitar este nuevo proceso? ¿Y cómo yo identifico eso que estoy sintiendo? Ok, primero obviamente tendríamos que reconocer qué son las emociones. Puedo aprender primero a ponerle nombre a mi emoción, ¿no? Porque mucho pasa de que, y eso me pasa en consulta, pregunto como, ¿cómo te sientes o cómo estás hoy? ¿Bien o mal? Hemos aprendido mucho a solo definirlo en dos lados, cuando en realidad observemos un poco más qué es lo que ha pasado, cómo se siente tu cuerpo, qué has estado pensando. Entonces empezamos a ver lo que piensan, empezamos a ver qué ha estado sintiendo, cómo se ha estado corporalmente sintiendo también y finalmente qué ha estado haciendo con eso. Porque a veces por no querer sentir estas emociones desagradables lo que hacemos es evitarlas y escaparnos de eso porque no nos gusta. Y por eso puedo llegar a decir, no quiero ir al colegio. Pero quiero entender por qué no quieres ir. No sé, el año pasado tales amigos me pasaban con esto, o me han dicho que ir al colegio es así, o me han comentado. Entonces voy entendiendo qué es lo que ha sentido el menor, o qué es lo que va sintiendo con esto que lo hace como un poco, el colegio no, el nido no, ¿no? O me voy a alejar de ti. No, pero mamá va a estar contigo. No significa que porque vas a estar unas horas en el colegio nos vamos a ir para siempre, que eso pasa mucho en los chiquitos con el nido también. Entonces es un poquito empezar a entender, a escuchar en lo que nos puedan decir y empezar a ayudarlos. Si no saben reconocer qué emoción están sintiendo, empezar a ayudarle a poner nombre. Me parece que estás teniendo miedo de esto. Me parece que te da vergüenza mostrarte a los demás, ¿no? Entonces voy entendiendo qué es lo que me trata de decir y corroboro con el menor. ¿Es así como te sientes? ¿Es así como está pasando? Sí, ok. Entonces ya le estoy enseñando a identificar qué es lo que siente y cuál vendría a ser el problema de simplemente decir, el colegio no es para mí o no quiero ir a asistir a este espacio, ¿no? Y en el caso de las madres, por ejemplo, inician los niños por primera vez, algunos en 3 años, otros en 2 en nido, ¿no? Y la ansiedad de la madre es, pero ¿cómo la van a entender si ella no habla? Ustedes no la conocen, ella tampoco los conoce y se le siente demasiado insegura y de pronto pregunta y llama y quiere venir y ya volvió a venir y que sí que la puede traer. Y uno siente que eso se lo transmite al niño o a su niña, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer las mamás? Bueno, primero, nosotros repetimos patrones que hemos aprendido.
Para empezar, quizás nos cuidaron de esa manera, quizás nos sobreprotegieron, quizás nos hicieron ver que el mundo era muy aversivo. Entonces lo que yo he aprendido voy a repetir muchas veces con mi hijo, no dándome cuenta a veces que esto estoy enseñándole a tener miedo, que es básico tener miedo, pero muchas veces, como bien refieres, es mucho más allá, digamos, ¿no? Entonces, y ese temor obviamente el menor está viendo, entonces este espacio donde voy a ir no es tan seguro. Este espacio donde me dicen que tengo que aprender o me van a enseñar cosas bonitas y todo lo que les decimos, al parecer no es tan seguro porque mi mamá no confía de que realmente voy a estar bien ahí, ¿no? Entonces es un poco que también me imagino este primer, digamos, eso pasa mayormente en nido, cuando recuerdo que trabajaba con niños con estimulación temprana, a los papás por eso es valioso de que el papá sepa dónde está dejando al menor, ¿no? Y confiar obviamente en el servicio que están brindando, porque también es valioso que como papás corroboremos eso. ¿Te parece si yo entro a una clase? ¿Te parece si yo observo? O no sé, porque voy a dejarte a mi hijo también en este espacio. La parte legal también, ¿no? Si tiene autorización, si tiene las licencias, eso nos va a dar una garantía a los padres. Totalmente. El tema de los abuelos, ¿no? Porque a veces resulta que la pareja joven, papá, mamá emocionados, entienden la importancia que tiene que el niño tenga interacciones con otros niños de su edad, tomaron la decisión de llevarlo al nido y de pronto aparece la abuela, el abuelo, tanto paternos como maternas, y dicen, ¿por qué haces eso, no? Ajá. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eligieron enviarlo al nido? ¿Y acaso yo te envié a ti? Claro, en la época que ella estaba chiquita se mandaba a los niños a los 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer cuando los abuelos son los que intervienen en el sentido que es muy pequeño para ingresarlo a la vida escolar? Es que en realidad teorías van a haber muchas, si es que vamos a ir a ese contexto, ¿no? Y dos, que el contexto que ellos vivieron no es el mismo actual, ¿no? Porque quizás tenían la oportunidad de que mamá se quedase en casa y pudiese cuidar quizás a los niños. Muchas veces tenemos papás que ambos trabajan, necesitan un cuidador externo muchas veces. A veces sí hay papás que están, digamos, a tiempo completo o en lo que puedan con los menores. Entonces va a tener mucho que ver en cada contexto y en cada familia cómo se está llevando la crianza, cómo se está llevando la entrada incluso económica. Y muy aparte también, ¿no? De poder yo conversar con mis papás, ok, ustedes me criaron a mí, todo lo que quisieron, pudieron implantar, enseñarme, acompañarme, ahora me toca a mí hacer este rol. No, ahora me toca a mí llevar a mi hijo. Yo puedo aceptar las sugerencias, pero no significa que voy a acatarlas tal cual. Porque también hay una mamá y hay un papá que está aprendiendo a ser papá. Entonces, si no acompañamos este rol nuevo que están ejerciendo en el contexto en el que están viviendo actualmente, va a ser bastante disruptivo también incluso para el menor, porque va a haber papá, abuelos, no se están llevando, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces, es un poquito entre ambas partes flexibilizar, pero sí he tenido varios casos en verdad de mamás en específico. Mi mamá me dice esto, mi mamá me dice que cuídalo así, no sé, que haga esto, que haga aquello, pero yo percibo que funciona de otra manera. Entonces el rol de mamá también es muy importante desde cómo ella está asumiendo ese rol, y es su rol a final de cuentas. Me has hecho, te escuchaba y recordaba, en el colegio hace muchos años teníamos un niño, pero sus padres eran ambos profesores. El niño ingresó a la escuela con una hoja, y en la hoja venía 8 de la mañana, servicios higiénicos, 8:10, lavarle las manos, pero era una cosa, y estaba muy estructurado. Sí, todo. entonces el señor le da un papel doblado y la misa en el apuro lo recibe, lo guarda en el mandil, y luego cuando lo abre dice, ¿qué es esto? ¿No? Y se da cuenta, oye, a las 8:20 le toca tomar su agüita, que tengo que temperarla. Entonces mira, y viene y dice, pero es que yo no podría hacer todo esto. ¿Y quiénes son sus papás? Eran profesores, eran profesores de secundaria, de otro nivel. Entonces, a veces la ansiedad o la inseguridad o el pensar que nadie puede hacer lo que yo como papá hago, ¿no? El miedo a confiar en alguien más, ¿no? Y el miedo en que incluso se puedan equivocar con mi hijo. Cuando somos humanos nos van a pasar cosas, y es parte del aprendizaje que va a tener también el menor. Y va a ser importante para el niño. Totalmente, porque aprende a socializarse, que hay un otro diferente. Ahora, la vida en la escuela
también es bonita, pero también tiene su parte, la parte de la socialización, ¿no? Vienen todos los príncipes únicos o los últimos después de mucho tiempo y llegan, no, mío, y entonces empiezan todos los ataques. Entonces a veces esa parte los padres como que no se pelee, que no esto, entonces ¿cómo hacer ahí, no? Es que muchas veces, en realidad también, estamos observando cómo toman estos casos los papás, vuelvo a recalcar. Aquí el rol, más que enseñar o dar tips para los niños, es bastante el trabajo con los papás. Porque son los papás los modelos para los chicos, a cómo resolver problemas, a cómo hablarle a la miss, a cómo hablarse entre ellos, a que si reciben del colegio, que no sé, me dijeron algo de un chiquito, ¿qué conversa la mamá? ¿Qué conversa el papá? ¿Cómo toma esa situación? ¿No? Si termino diciendo, es que son unos tales por cuales, ¿no? Entonces el menor está aprendiendo. Ah, bueno, entonces puedo hablar de esa manera, puedo transitar o decir las cosas de esa manera, ¿no? Pero entonces es un poquito observar eso, ¿no? Reconocer que como papás los chicos están observando todo. Son sus modelos. Cómo hablo, cómo actúo, cómo respondo, cómo yo me regulo, incluso emocionalmente, o voy y simplemente me dejo llevar, ¿no? Que eso es muy valioso también, aprender a regularnos emocionalmente. Pero sí entender de que el menor va a estar expuesto a diferentes situaciones. Entonces yo puedo generar en él la seguridad de que puede confiar en mí y puedo conversar de cualquier tema. Pero si en todo momento estoy como controlando, viendo, el menor lo que menos va a querer es contarme lo que está pasando, porque va a decir, si le digo esto a mi mamá, seguro que va a pasar esto, seguro. Sí. Entonces no genera confianza, y por eso muchas veces las primeras personas a quienes los menores se acercan son los profesores. Ellos tienen un gran rol también ahí, ¿no? De acercamiento a cómo se están sintiendo en todo este proceso. Y que a veces la preocupación es tal que queremos hacer bien el trabajo con los niños, pero también con las familias. Exactamente. Loida, el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerte infinitamente por tus orientaciones. Sabemos que en casa las madres, los padres van a estar muy contentos de todas estas pautas que nos has dado, y que además, pues como dice, no hay una escuela que nos enseñe a ser madres, por más que tú seas arquitecta, ingeniera, médico, abogada, profesora incluso, no hay nada que cuando tú estés en la práctica lo hagas mejor. Por eso tu presencia aquí es muy valiosa. Dale, muchas Segundos para que te despidas. Gracias. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Bueno, recomendarles en realidad que como papás hacen lo mejor que pueden, pero podemos seguir aprendiendo a cómo regularnos, aprendiendo sobre crianza y amar y criar con amor también a nuestros hijos. Y nada, si es que desean también contactarme, pues mis redes sociales como Loida Heredia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí está todos los consejos que nos ha dejado nuestra psicóloga clínica infantil, y además pues con eso está garantizado que vamos a hacer bien las cosas. Y ya sabemos que ya el año está completo, ya tienes las pautas todas, pero hay 5 cosas que no pueden faltar en el regreso a clases de tu hijo. Debido al regreso a clases, hoy en día te presentamos 5 cosas que sí o sí no le puede faltar a tu hijo en este retorno escolar. 1. Lonchera y botella de agua. Necesitarás estos para mantenerte hidratado y con energía durante el día. Elige una lonchera que sea lo suficientemente grande para empacar todo lo que necesitas y que mantenga la comida fría. Número 2. Elige una mochila cómoda y resistente. Reduce el riesgo de dolor de espalda, cuello y hombros. 3. Cuadernos. Para tomar notas y mantener tus papeles organizados, elige cuadernos con materias que sean duraderas y que tengan suficiente espacio para todas las notas. Número 4. Toallitas húmedas y desinfectante de manos. Ayudan a eliminar la suciedad, el polvo y las bacterias de las manos. Esto puede ayudar a prevenir enfermedades. 5. Cartuchera. Protege los útiles escolares de daños. Una cartuchera puede proteger tus lápices, bolígrafos, colores y otros materiales de golpes, roturas y manchas. Espero que estos tips sean de gran ayuda para mantener a tu hijo preparado en su regreso a clases. No te olvides que si deseas más información debes visitar nuestras redes sociales BHTV y Miss Frida en la TV.